Dice la bendita y santa palabra de Dios en Génesis, capítulo 4, versos 1 al 7. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda agradable, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, provéenos todo entendimiento y sabiduría de lo alto, para poder, oh Dios, entender tu propósito y tu voluntad en cada uno de nosotros. Guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente concluimos este mes de octubre con el énfasis de mayordomía, administración que agrada a Dios. Hemos aprendido cuál es la experiencia de nuestra relación con Dios agradable a Dios. Hemos aprendido lo de buenos administradores de los recursos que nos presta la vida, la familia, el tiempo, la sana doctrina con piedad. Y hoy el Señor nos inspira en esta enseñanza con administrando la ofrenda que agrada a Dios. He aquí en el libro de Génesis, después de haber estudiado la lección esta mañana en la clase de la escuela bíblica dominical sobre el majestuoso nombre de Dios digno de ser alabado, digno de ser adorado, el Señor nos comparte la primera experiencia de adoración cuando Caín y Abel llegan a adorarle. Y aquí la enseñanza que reconoce Eva en esta experiencia la voluntad de Dios en los versos 1 y 2, cuando dice el verso 1 de Génesis capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, ¿qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva fue llamada por primera vez con este nombre en Génesis capítulo 3, versículo 20, cuando dice la escritura en Génesis 3, 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De ahí viene el nombre y su significado. Y ella reconoce que es por voluntad de Dios que ha adquirido varón. En el verso siguiente, en el verso 2, después que dio a luz
a su hermano Abel. Caín fue el primero, después dio a luz al hermano de Caín, Abel, y la actividad que los ocupaba. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra, que era lo que hacía su padre. Por ser el primero, Caín aprendió el oficio de su padre en Génesis capítulo 3, versículo 23. Esta era la actividad que hacía Adán. Por eso Caín aprendió tan diestramente lo que de su padre. En el verso 23 del capítulo 3 de Génesis nos damos cuenta: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, ¿para qué? ¿Para que hiciera qué cosa? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Así que Caín aprende, al ser el primero, lo que hacía su padre. Y Abel aprendió y se dedicó a criar y a pastorear ovejas. Esa era la actividad que le ocupaba. Entonces llega la oportunidad y aconteció andando en el tiempo, el capítulo 3, el capítulo 4, en el verso 3, cómo Dios hace énfasis en lo que Él mira cuando llegamos a adorarle. Qué tono de voz, que si la cara que ponemos, que si lo hacemos de corazón o no lo hacemos de corazón. Y aquí empieza el enfoque de la enseñanza del Señor, la ofrenda que agrada a Dios, cómo administrarla. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué cosa? Primer testimonio que vemos de la acción de ofrendar, de traer y dedicarle algo a Dios para honrarle por lo que Él es y por lo que Él hace y por lo que Él permite. Aquí en este país se celebra mucho algo que se conoce como Acción de Gracias, que es al final de noviembre que se celebra, se reúnen las familias y le dan gracias a Dios por las bendiciones, las cosas buenas que Dios ha hecho. Todavía algunas familias lo celebran. Y esto era la ofrenda que se describe aquí en la palabra del Señor. No es igual que la ofrenda de expiación, que era para el perdón de los pecados, que luego Dios le enseña a Moisés qué debe hacerse para presentar una ofrenda de expiación. En este caso específico empieza el acto de adoración, de acción de gracia, porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido fructificar. Y aquí Caín toma de lo que él produjo al labrar la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, verso 4, ¿qué trajo? Trajo también, verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de sus primeras ovejas que tuvo, ¿qué trajo? De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué miró Dios en la acción? Si observan en el verso 5, dice, pero no miró con agrado. Y fíjese el orden: a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué estaba observando Dios en esa adoración, en esa ofrenda? ¿Qué fue lo primero que observó Dios? A la persona. Porque mientras muchos ven la apariencia, Dios mira el corazón. Y por eso usted ve en ese orden que llega Caín con su ofrenda y Dios mira primero ¿a quién? A Caín y su ofrenda. Después llega Abel, verso 5, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Verso 5 empieza a profundizar lo que estaba ocurriendo ahí. La ofrenda que agradó a Dios y la ofrenda que no agradó a Dios. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué ocurrió con Caín? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
¿qué pasó con la reacción cuando Dios examina el corazón de Caín y no le agradó a Dios ni lo que había en la vida de Caín, ni lo que había traído Caín? Y esta observación es muy importante porque es el centro de la enseñanza de la ofrenda que agrada a Dios. El Salmo 96, 7 al 9 expresa cómo David dedica para Dios desde lo más profundo de su corazón. En el Salmo 96, 7 al 9, cuando él sabe lo que Dios mira y lo que Dios es, si él es digno de una ofrenda de adoración, en el Salmo 97, 96, verso 7 al 9. La exhortación de David dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed que traed ofrendas y venid a sus atrios. Haced que adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Esto, el salmista aquí nos está explicando cuál es la ofrenda que agrada a Dios cuando nos presentamos reconociendo quién es Él, que es digno de nuestra adoración, con un corazón humilde en el temor de Dios. Así se presentó Abel, por eso escogió lo mejor para adorar. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 al 29. Primera de Crónicas, cuando se aprende esta enseñanza, se vive y se comparte. Primera de Crónicas, para adorar, 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 28 al 29. Usted ve cómo el salmista David comienza con esta misma expresión. Primera de Crónicas 16, 28 al 29. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida de su nombre. Traed ¿qué? Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Se da cuenta cómo David estaba siguiendo esta línea de adoración con la ofrenda, entendiendo quién era Dios y reconocer su gloria y su poder, y con un corazón humilde, postraos delante de Jehová y la hermosura de su santidad? Así lo repite el salmista David, como que ya estaban entendiendo cómo era presentarse ante Dios con una ofrenda agradable. Esa era la actitud que Abel tenía, mas no tenía Caín. Y ya en el Nuevo Testamento vemos el testimonio de que Dios ama a ese dador que va con gozo, no con un alma triste porque le duele dar, o otra vez tengo que dar. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Cómo debemos dar una ofrenda agradable a Dios? Que Dios sea exaltado, que su majestad sea glorificada. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Cómo debe ser? Segunda de Corintios, corrijo, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Cómo debe ser la ofrenda agradable a Dios? Dice: cada uno de
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amados, eso no era lo que había en el corazón de Caín. Debía dar testimonio de lo bueno que había sido Dios y en agradecimiento, acción de gracias, como dice el libro de Deuteronomio 16, 17, la actitud que agrada a Dios. Deuteronomio 16, 17, conforme a la bendición de Dios. Y yo recuerdo, ¿cuántos aquí recuerdan cuánto les ha bendecido Dios? ¿Alguien aquí recuerda cuánto Dios le ha bendecido? ¿Alguien aquí recuerda cuán bueno ha sido el Señor? Si hay la motivación correcta en Deuteronomio capítulo 16, 17, encontraremos la ofrenda que agrada a Dios. La palabra de Dios se explica por sí misma. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Esta es la ofrenda que debemos administrar. Dice, cada uno con qué? Con la ofrenda de su mano, conforme a qué? Conforme a la bendición de quién? Que Jehová Dios te hubiera dado. ¿Hay alguien aquí que Jehová le ha dado alguna bendición? Esta es la actitud correcta y así se explica en este pasaje de Génesis, capítulo 4, en los versos 5 al 7. En Génesis, capítulo 4, en el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y la reacción de Caín, que dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué significa esto de que se ensañó? Ensañarse significa enojarse, estar irritado, tenía rabia, estaba molesto, estaba lleno de ira. Porque mira la ofrenda de Abraham, de Abel con agrado y la mía no. ¿Y su reacción cuál fue? Enojo, ira. Hermanos, ¿qué habla Dios sobre la ira? Estar enfurecido, estar enojado. Que la justicia de Dios no obra en la ira, en estar molesto, en estar bravo, decimos en mi tierra. Pues rabia, enfurecido. Pero es que no es justo. Queremos hablar de justicia. Queremos hablar de que no nos gusta o no nos gustó o nos cayó mal. Ahí usted no verá la justicia de Dios con esa reacción. Santiago capítulo 1, versículo 20. Cada vez que usted reacciona con ira, con ensañamiento, recuerde Santiago 1:20. Oh, Dios, líbrame de esa ira, de ese enojo, que no permita que se vea tu justicia. Santiago capítulo 1, versículo 20. ¿Por qué no debemos darle lugar y dominio de la ira, de ensañarnos, de ponernos bravos, de coger rabia? Santiago 1:20 nos dice, ¿por qué no? Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre, y muchas veces creemos que es la manera de corregir, de regañar, de reclamar, que no nos gusta algo, que nos cayó mal. El Señor nos advierte en Santiago 1:20. Mira cómo comenzó todo el problema con Caín y Abel. Caín se ensañó, Caín se molestó. Todavía estamos aprendiendo a corregir, hermanos. Sí se puede corregir, sí se puede hacer aclaraciones, pero tenemos que enojarnos. La verdad no tiene que doler para ser verdad. No tenemos que, en mi cultura es como
decirle la verdad en su cara. No necesariamente tiene que ser con enojo o con ira. ¿Podemos también corregir en la paz del Señor o no podemos? ¿Podemos decir una verdad de manera piadosa o no podemos? El Señor nos está diciendo lo contrario de hacerlo con ensañamiento, con ese es para que sepa. En mi país usamos expresiones así como que lo puse en su lugar. No necesariamente logramos el mejor resultado, porque podemos alejarnos de la justicia de Dios si lo hacemos con ira. Eso es lo que nos dice Santiago 1:20. Sí podemos hacer y plantear las cosas que deben ser sin tener que airarnos o molestarnos. Así estaba Caín, y no solamente que estaba lleno de ira. En el Génesis capítulo 4, versículo 5, dice que había algo más en su cara. ¿Qué había en su corazón? Estaba ensañado. Pero ¿qué había en su cara? ¿Qué había en su rostro? Algunos ven este semblante decaído como depresión. Hermanos, la ira muestra una cara dura, cara de pocos amigos, cara de piedra. Decimos. Hay expresiones como no me hables porque no he tomado mi café hoy. Y ponemos esta cara como que se ve el semblante y dice, no es el momento, no me quedo tranquilo. Y esas expresiones con el rostro, la gente dice, pero ¿cómo así? Es que el semblante es importante. Es lo que conocen los psicólogos como el lenguaje corporal. En inglés le dicen body language. A veces decimos con nuestra cara de pocos amigos y nuestra cara de piedra, no me haga mucha pregunta. Y esa cara puede reflejar lo que hay en nuestro corazón. Y eso era lo que estaba pasando con Caín. Y Dios se lo reclama en el verso 6. Si ustedes observan con mucho cuidado, Dios en medio de esa experiencia de adoración, un corazón enojado, ensañado, enfadado, molesto, también tenía su rostro como que se podía uno dar cuenta. Y así nos pasa con nuestros amigos y familiares. Nuestro rostro dice mucho. El carisma de Jesús era tan agradable que los niños querían estar con él. Y la gente se admiraba con qué autoridad enseñaba. No era porque él gritaba y maltrataba a la gente con grosería y con cara dura. Era porque su corazón estaba tan lleno de amor que un discípulo de él llamado Hijo del Trueno terminó hablando del gran amor de Dios. Cuando usted ve Juan capítulo 3, versículo 16, este es el discípulo que le llamaban antes amargado, gruñón, todo lo reclamaba, era un piqui piqui, como decimos nosotros. Cualquier cosa le molestaba. Pero aprendió del amor de Jesucristo, la actitud, su carisma, su cariño. Era tan profundo que transformó la vida de Juan y se llegó a recostar en el pecho de Jesús. El único discípulo que usted lee y el que más habla del amor de Dios se va primera, segunda y tercera es Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. Y eso lo aprendió con Jesucristo. No era que teniendo la verdad y diciendo la verdad tenía que hacerse de una cara dura. Y así estaba Caín. Génesis 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y date cuenta el peligro que hay cuando estás enojado,
Date cuenta del peligro cuando estás con esa cara decaída, pocos amigos. Hermanos, hacer el bien enaltece. Miren el énfasis que Dios está diciendo aquí. ¿No te parece si haces el bien, usted tiene esa satisfacción del deber cumplido? ¿No te parece que cuando usted hace el bien, usted siente esta satisfacción de que, oye, por fin estoy haciendo algo que le agrada a Dios, porque estoy ayudando a alguien, estoy ayudando a mi prójimo? ¿No te parece? Y cuando Dios está hablando aquí en su palabra, no le está hablando solo a Caín. ¿Por qué hemos sido llamados para ser perfeccionados, para hacer buenas obras? Porque podemos enaltecer a Dios, Dios puede ser alabado, porque hay esa satisfacción de glorificar a Dios con nuestras buenas obras. ¿Cuánto aquí entendemos lo que el Señor nos está diciendo? ¿Por qué es bueno hacer las buenas obras? Usted no alaba a Dios solamente de boca, alabado sea el Señor, sino cuando usted hace el bien. Y este era un énfasis en la adoración que el Señor estaba haciendo. ¿No te parece que si haces el bien serás enaltecido? Y si no hicieras el bien, todo lo contrario. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema que no solamente que no le agrada a Dios, sino que implícitamente le estás dando lugar al pecado, porque está a la puerta. El pecado quiere entrar. Comienza con la tentación, que no es pecado, pero es el camino hacia el pecado. Pero si estás enojado, estás ensañado, estás con esa cara dura, cogiendo rabia, y no haces el bien, le está dando espacio y le está dando lugar a que el pecado tome el control. Y recuerden lo que pasó con Caín y su hermano Abel. Y Dios le estaba advirtiendo por dónde iba si seguía con ese ensañamiento y con esa cara dura y con ese resentimiento. Y mire cómo se lo explica aquí en el verso 7 el Señor a Caín y nos habla a cada uno de nosotros. Dice, ¿no te parece si bien hicieres, no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, ¿qué va a pasar? Le está advirtiendo ahí el Señor, ¿qué va a pasar? Sí, el pecado está a la puerta. Y si usted observa ese análisis que Dios le hace, aunque pueda tener esa influencia del pecado, dice, con todo esto a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a nuestro corazón? Nosotros no tenemos que darnos dominar ni de la ira, ni del enojo, ni del pecado. Porque juntamente con la tentación, dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice el Señor cuando esa presión está allí tocando a la puerta y se quiere enseñorear de nosotros y sacar provecho? Mire cómo el Señor ya le está advirtiendo a Caín. Ponga cuidado en esto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Tú tienes la capacidad de manejar esa presión, ese pecado. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no está fuera de nuestro control, no está fuera de nuestra capacidad humana. Pero fiel es ¿quién? La fuerza de enfrentar esa tentación o ese pecado no está en nosotros, está en quién. Primero, que no está fuera de nuestra capacidad humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, ¿qué cosa? Juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, entonces aquí, ¿cuál es la acción a seguir? Santiago
capítulo 4, versículo 7. Si fiel es Dios, yo tengo que enfrentarme con las presiones de Satanás, del mundo, de mi concupiscencia. ¿Cómo le hago? Santiago 4, 7. Está ahí a la puerta, listo para tomar control de nuestras vidas, y aplicamos. Esta es una acción pragmática, es decir, una aplicación práctica. Santiago 4, 7. ¿Qué debemos hacer con ese pecado que está a la puerta? ¿Qué debemos hacer con esa tentación que está ahí tocando? ¿Qué debemos hacer con ese impulso que nos quiere llevar a hacer lo que no agrada a Dios y entregarle una ofrenda que sencillo? Mire cómo la enseñanza del Señor, sencillo, sin una religiosidad complicada, es una expresión y una estrategia práctica, muy pragmática. Santiago 4:7. ¿Qué debo hacer? Está ahí tocando la puerta, está insistiendo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistí porque no hay tentación que no sea humana. Y fiel es Dios que no nos va a permitir algo que no podamos resistir. ¿Pero qué hago? ¿Qué es lo primero que debo hacer, hermanos? ¿Someterme a quién? ¿A mi impulso? ¿A mis sentimientos? ¿A mis emociones? No, ¿a quién debo someterme en esa presión? Santiago 4:7. Someteo pues a Dios. Resistir, porque el Señor nos dice que no va a haber una tentación que no sea humana y que no podamos resistir. Pero para poder hacerlo, ¿qué debemos hacer primero, hermano? Someternos a Dios. Entonces resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Patita, ¿para qué te quiero? Decimos en mi país. Él no quiere saber de nadie que esté sometido a Dios, a la llenura de su Espíritu Santo, a los que dependen del poder de Dios, no de sí mismo. Entonces, sometiéndonos a Dios, podemos resistir, podemos reprender, y el diablo huirá de vosotros. Ciertamente esta experiencia en Génesis capítulo 4, versículo 7, el Señor nos está diciendo claramente que aunque el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. ¿Quién domina a quién aquí? Yo pensé que era sin salida, que no había opciones. Pero el Señor nos está declarando de esta primera adoración que la administración de la ofrenda que agrada a Dios tiene que ver con ese corazón sometido a Dios, que le dice: Señor, escudriña mi corazón a ver si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la administración de la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda de Caín no era agradable porque en su corazón no había rectitud, no había humillación, no había ese quebrantamiento de reconocer los propósitos de la ofrenda. Y por eso hubo este encuentro, que si Caín le hubiera respondido al Señor: corrige mi corazón de este enojo que yo tengo, de este ensañamiento que yo siento, de esta depresión que mi rostro demuestra. Si lo hubiera aceptado en este versículo 7, lo que el Señor le estaba instruyendo, no hubiera terminado matando a su hermano. El primer crimen de la historia por un tema de adoración y una ofrenda agradable a Dios. Hermanos, ¿cuántas vidas no pudiéramos hoy bendecir y pudiéramos inspirar cuando nuestro corazón presentamos a Dios para que Él lo corrija? Mira mi corazón. Primera de Crónicas 29, 16 al 18. Porque Dios mira ese corazón que se presenta como perfume agradable. Primera de Crónicas, como lo vimos en Primera de Crónicas. Ese es el corazón que Dios quiere
sabiendo que su santidad es digna de nuestra obediencia. En 1 de Crónicas 29, 16 al 18. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, ¿de quién es? De tu mano es, y todo es tuyo. Ese pensamos que le estamos dando a Dios cuando nada más le estamos devolviendo. Yo sé, verso 17, Dios mío, que tú escudriñas qué cosa. ¿Qué mira Dios cuando vamos a dar la ofrenda? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Cuántos reconocen que esta es la expectativa de Dios? Y que es la expresión de un corazón que está clamando, Señor, permite que nuestro corazón ande en la rectitud que a ti te agrada. Porque esta es la ofrenda que agrada a Dios. No por obligación, no por presión o que dirán mis amistades o que dirán los hermanos, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha sido tan bueno y me ha bendecido que Él es digno de ser alabado y adorado con mi mejor primicia. Esta fue la experiencia de adoración que escuchamos en la Biblia en Génesis capítulo 4, 1 al 7. Que el Señor nos habla al corazón cuando nos dice, yo veo no solamente la ofrenda, yo veo al que trae la ofrenda. Así como Jesús se sentó en el templo y vio a la viuda, y que los ricos echaban con abundancia y hacían sonar las trompetas a veces para que se dieran cuenta, estoy dando. Y esa viuda echó dos blancas. Y Jesucristo exaltó no la cantidad, sino la calidad del corazón desprendido en adoración. Porque Dios mira el corazón, un corazón recto. ¿Por qué no le pedimos al Señor esta mañana que mi vida, que mis recursos adoren con olor fragante? Lo que da el olor fragante es como cuando, usted sabe cuando se limpia la casa con desinfectante, que se matan las bacterias. Así la sangre de Cristo nos puede limpiar. El olor desagradable viene por el pecado. Y solo la sangre de Cristo tiene ese poder que ni el cloro puede limpiarnos y convertirnos en una ofrenda de olor fragante. En todo momento y en todo lugar levantando manos santas para invocar y glorificar a Dios. Esta es la hora en que podemos responderle a Dios lo que nos ha hablado en su palabra. ¿Cuántos quieren unirse con su pastor y decirle, Señor, escudriña mi corazón? Dame un corazón recto. Yo quiero ser de inspiración y de bendición. Señor, que mi rostro pueda mostrar tu gloria. ¡Santo! Que no nos levantamos y levantamos manos, Señor. ¡Oh! Si es mi vida, que mi vida sea de adoración constante. Que todo lo que yo haga bendiga tu nombre y bendiga lo que están alrededor de mí, que aunque tenga poco, sea de calidad, sea de bendición, porque tú me has bendecido, tú no me has dejado de bendecir. Si tú no dejas de bendecirme, yo no dejaré de alabarte. Aleluya.
Y siempre tendré, no manos vacías, sino una mano bendecida para bendecir. Y mi rostro puede reflejar tu gloria, Señor. Sí, oh Dios, por muy triste que yo pueda estar, tu Espíritu Santo me puede levantar. Y tú me puedes dar ese aliento que otros puedan decir, yo sé que mi Redentor vive. Aún en medio de mi dolor, que no vean el rostro de mi dolor, que vean mi alabanza porque yo te alabo. Te alabo en las buenas y en las malas. Yo te alabo porque tú eres digno, tú eres grande, eres maravilloso, digno de ser exaltado. Permite que mi vida sea una alabanza, sea una ofrenda de olor fragante siempre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú te has abierto con nosotros. Tu amor es más grande que nuestro error. Si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, para hacernos fragantes ante ti y ser de inspiración para otros. Permite que mi rostro pueda decir, cuánto consuelo yo encuentro en Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh alma mía, ¿por qué te perturbas dentro de mí? Espera en Jehová y alábale, porque Él es la roca de mi salvación. Bendito sea, Señor, porque tú has hablado y tu pueblo ha escuchado y ha sido inspirado por el poder de tu amor. Llévanos a dar este testimonio en cada acción. Sea tu nombre engrandecido, tu pueblo edificado y bendecido para bendecir a muchos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.